Con la venia de la presidencia. Adelante, diputado. El esfuerzo físico, la presión mental y la prolongada actividad manual son elementos que, al paso de los años, cansan y desgastan de manera natural a los seres humanos, pero particularmente a las personas que trabajan, sea cual sea el tipo de funciones que desarrollen. El organismo humano tiene un límite y tarde que temprano sus capacidades comienzan a disminuir. En lo anterior se basa un elemental concepto del derecho que consiste en otorgar una prestación compensatoria a los trabajadores que les permita, en el ocaso de su vida, atender la necesidad de disfrutar de una sobrevivencia decorosa, cuando se han perdido las facultades para el desempeño de una labor activa en el ámbito laboral. El periodo activo de las personas que trabajan oscila entre 30 y 40 años de su vida y la edad máxima a la cual debe darse su retiro es entre los 60 y los 75 años. Seguir trabajando después de esta edad no debería ser una obligación. En este contexto, el derecho de los trabajadores a jubilarse y a recibir una pensión al concluir su vida laboral es hoy considerado como un valor social y humano, así como un derecho inalienable. El estado de bienestar construido tras el triunfo de la revolución en nuestro país generó las condiciones para que, aún con todas sus carencias, las personas mayores que hubieran trabajado al menos la mitad de su vida y aportado las cuotas establecidas de acuerdo con el salario que percibían, contaran con una pensión o jubilación que les permitiera retirarse y vivir de manera digna la etapa final de su existencia. Lo anterior era posible gracias a un sistema de aportaciones basado en la solidaridad de las generaciones de trabajadores más jóvenes con aquellos que iban llegando al final de su vida laboral. Esta situación fue viable hasta que comenzó a crecer significativamente el número de personas que llegan a la edad de retiro y a disminuir el número de trabajadores jóvenes, lo cual hizo necesario pensar en un mecanismo distinto, el cual lamentablemente dejó de garantizar a los trabajadores una pensión en cuantía suficiente para vivir decorosamente. Con el pretexto de los límites demográficos que tenía el régimen de pensiones anterior, en 1997 se hicieron reformas que terminaron con el sueño de los trabajadores a retirarse y a subsistir con el monto de su pensión después de toda una vida de esfuerzo. Estos cambios hicieron responsable al trabajador de ahorrar o no lo suficiente para una pensión digna y liberaron al Estado de cualquier obligación en caso de que, como vemos que está sucediendo, el monto acumulado no alcance para que el pensionado cubra incluso sus necesidades más básicas. Es precisamente esta situación la que buscamos corregir con la presente reforma, con la cual se busca tener una reserva de fondos a fin de complementar el monto de las pensiones que recibirán las próximas generaciones de trabajadores en retiro, bajo el esquema pensionario de 1997, el de las AFORES, y que en las actuales circunstancias no sería suficiente para que vivieran dignamente con lo ahorrado y sus rendimientos. Aquí la oposición ha dicho toda clase de barbaridades, que si se van a confiscar los ahorros de los trabajadores, que si se está planteando esta reforma porque hay un boquete presupuestario, que si se trata de una bolsa de 6.1 billones de pesos, y la verdad es que todas son mentiras con las que se busca confundir a la gente. De manera muy simple y clara, debe decirse que lo que se busca es lo siguiente. Número 1. Obligar a las AFORES a transferir automáticamente los recursos contenidos en cuentas de ahorro para el retiro de trabajadores que cumplan 60 años para que estos sean administrados por el Estado. 2. Que los recursos estarán siempre disponibles para el caso de que el trabajador o sus beneficiarios lo reclamen. 3. Que el monto correspondiente a esas cuentas en la actualidad es de 44,000 millones de pesos y no de 6.1 billones. Y 4, que por ley esos recursos no podrán ser usados para un fin distinto al del fideicomiso del Fondo de Pensiones para el Bienestar, que no es otro más que contar con recursos para completar las pensiones de trabajadores del régimen de las AFORES, para que alcancen al menos 16,777 pesos al mes. Es cuanto, muchas gracias.